¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Imagen Líquida. Y bueno, tenemos a una gran invitada, la querida Vida Jovanovic, y desde luego a nuestro queridísimo Ulises Castellanos, co-conductor, co-director y súper cómplice de Imagen Líquida. Bienvenidos. ¿Tú cómo has ido escogiendo los temas que han ido acompañándote a lo largo de tu carrera fotográfica? Fíjate, Oscar, yo creo que es una cosa que se ha ido dando. Yo creo mucho en esto de que hay proyectos que te tocan en la vida, ¿no? Y entonces, mi trabajo desde que me inicié ha sido una espiral. Entonces, empecé con una cosa que me fue llevando a la otra y que me fue llevando a la otra. Por eso me tardo tanto en los proyectos, porque sí creo, y en algunos momentos lo comento con los alumnos, es bien importante no soltar el proyecto antes de tiempo, ¿no? Entonces, sí creo que ese mismo proyecto te va llevando a otro, ¿no? Y probablemente ese a otro. Y eso me llevó a toda la... Oye, Vida, a mí me interesa mucho esta parte, la parte personal y creativa. O sea, obviamente nadie podemos disociar lo que nos pasa en la vida y nuestras influencias del trabajo que realizamos fotográficamente. Tú naciste en La Habana. Bueno, yo nací en La Habana, pero soy mexicana. Y siempre me he considerado 100% mexicana, con todo el que tengo fisonomía eslava y tengo nombre eslavo. Y mis padres eran eslavos. Mis padres eran de Yugoslavia, un país que ya no existe, de Serbia ahora, y que salieron durante la guerra y Cuba los alojó. Y yo... Naciste ahí. Ahí nací. Entonces... Pero sí siento que uno es del país de donde uno se hace, y yo aquí me he hecho. Yo tengo marido mexicano, hijos mexicanos, nietos mexicanos, y aquí me he hecho, ¿no? Entonces México te lo aportó casi todo en términos visuales. Bueno, llegué a los 7 años, ¿no? Pero la verdad es que 7 años uno ya recuerda, uno ya siente, uno ya... Yo de pronto había olvidado que sí me afectó dejar a mis amiguitos de la cuadra, por ejemplo, ¿no? Hubo una parte emocional que tengo que haber sentido al dejar a mis amistades, ¿no? De ahí quizá el tema del abandono, lo que has hecho, cárceles. Yo creo que hay historias de vida que se heredan. En mi primera exposición de Cárcel de los Sueños, alguien se acercó a mí y me preguntó que si yo había tenido una infancia infeliz. Yo me quedé, pero a partir de esa pregunta empecé a cuestionar y a preguntarme qué pudo haber pasado para que yo toda mi vida haya y he estado dentro de estos proyectos. Entonces, sí, en algún momento lo que dije ahorita de que sí siento que tiene que haber proyectos, historias que se heredan, ¿no? Tus fotografías evocan nostalgia, evocan, no sé si tristeza, o simplemente observación y contemplación del abandono. Claro, yo lo sé y lo entiendo perfecto. Y bueno, hay un dato que ha salido y que lo he platicado, y ustedes tienen la foto de 8 años sentada sobre una banca, ¿no? Para mí eso fue muy fuerte, porque yo les podría decir que yo esa foto la conozco desde hace muchos años, y no, yo la conocí a partir de que muere mi padre, ¿no? Al día siguiente de que muere mi padre, yo me encuentro esa imagen. Entonces, sí fue como una cosa muy fuerte, porque además estoy en una banca que dice justicia. Yo de repente dije, bueno, todo el tiempo me he estado cuestionando, ¿y por qué? A lo mejor esa banca fue lo que condicionó todo mi trabajo, porque siempre he estado en búsqueda de la justicia. La propia vida, las vivencias, las filias, las fobias, van metiéndose en el trabajo y a veces uno no lo sabe. Y quizá esa justicia, bueno, las cárceles, la injusticia de las mujeres abandonadas en un asilo, eso sí es como un hilo muy complejo y muy fuerte, ¿no? Claro. Y fíjate, ahorita a lo mejor haciendo la relación de lo de mis padres y todo, pues la justicia de lo que ellos vivieron, ¿no? Yo me recuerdo que en algún momento te oí decir que tu mamá siempre decía, bueno, ¿por qué unas fotos bonitas, no? Sí. Fotos lindas, pero claro, es que sus fotos son hermosas, lo que pasa es que son de temas con una fricción enorme. Yo ya me había integrado al Consejo Mexicano de Fotografía, ya íbamos los jueves, ya nos hablábamos, criticábamos las imágenes, etcétera.
Y yo ya empezaba a hacer mi primer proyecto de los trenes que titulé Carriles. Con ese primer proyecto, las primeras 5 fotos, yo me gano mi primera beca. O sea, que ni siquiera me la esperaba yo así tan pronto, pero fue lindo, lindo, lindo. Que fue una beca que organizaba Bellas Artes, beca ensayo. Y entonces con esa beca yo completaba a 25 fotos. El caso es que ese fue el primer proyecto. Y después, ya empapada de eso, yo empiezo a fotografiar objetos y a fotografiar juguetes abandonados. Y los juguetes abandonados me empiezan a llevar a las niñas, y las niñas a las mujeres más jóvenes, y las mujeres más jóvenes un poco a mujeres de mi edad en ese momento, pero esas mujeres yo me las brinco, casualmente, como que no me puedo fotografiar, hasta que no llego al asilo. En el asilo, después de varios años, porque estuve varios años trabajando, es cuando empiezo yo a integrarme en esa vejez, y es la primera vez que empiezo a hacer esos autorretratos míos, que por cierto los guardé en un cajón. Dije, esto no se lo voy a mostrar a nadie. Pero bueno, eventualmente salieron para la edición del libro. Y así fue, o sea, increíble, pero estos primeros pasos con estas pequeñas proyecto que se mostró en el Chopo en su momento y que titulé Refugios Callados. Esos juguetes abandonados, esas muñecas abandonadas y esas pequeñas niñas es lo que me ha hecho saltar a lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Lo que estoy haciendo desde hace ahorita ya varios años. Y que la primera salida es, que te lo comenté, Ulises, la petición en la plataforma de change.org sobre el abuso sexual infantil. Yo se los platico y me da escalofrío porque para mí fue impactante. Y como les dije al principio, creo que hay proyectos en la vida que te tocan y definitivamente me tocaba porque hubo una casualidad impresionante que a lo mejor ya en algún momento he dicho, pero yo estaba en este camino de que mi madre decía que por qué no fotografiaba yo cosas bonitas. Yo estaba en esta intersección y no sabía yo si irme por la espiral que me llamaba hacia el abuso sexual infantil o irme sobre una cosa que no era fotografía bonita, pero sí era algo, un cambio, ¿no? Ya llevaba yo muchos años. Y de pronto la casualidad, yo tenía que entregar la beca en 2 semanas. Ya tenía parte del escrito, ya todo, pero tenía yo que decidir en esos días y estaba yo muy, muy insegura. Casualmente, una visita con una familia que se acababan de mudar a la privada. Entro y me presento. Es más, le digo a mi marido, oye, me voy a presentar con los nuevos vecinos. Fui, me presenté. Hoy tómate una cerveza, bueno, sí, oro. Y de pronto le pregunto a ella, una chica jovencita, ¿a qué te dedicas? Y me dice, soy directora del DIF del Estado de México. En ese momento, se decidió el camino y me dijo a mí, ¿a qué te dedicas tú? Yo soy fotógrafo. Y casualmente estoy haciendo un proyecto donde quizá me puedas ayudar, lo que tú quieras. Dime que no es como magia. Sí. Es de veras. Luego, yo creo mucho en las casualidades, o sea, mi vida de trabajo ha estado llena de casualidades. Y luego los que no creen mucho y los que no tienen esa sensibilidad a lo mejor me dicen, no, es que no son casualidades. Pues sea lo que sea, la verdad es que ese paso en ese camino es solamente abrir los ojos, estar sensible y entonces yo ya sé más o menos por dónde caminar. Y me regreso a la banca. En una vez, o sea, quizá, no lo sé, tiene que ver algo esa banca que me condicionó porque, o no sé. ¿Cómo te sentiste ahora en Pachuca, que recibiste la medalla al mérito fotográfico? Muy bien, me sentí encantada. Siento que los premios siempre son agradables,
de pronto hay gente que dice, ay, no, es muy bonito. No es cierto, es bonito recibir algo así. Y además, casualmente, el INA, y creo que lo mencioné aquel día, me otorgó mi segundo premio que me saqué en todo este camino. Un primer lugar en fotografía antropológica. Precisamente con una serie que salía de estas niñas, que yo empezaba a trabajar, que eran pequeñas niñas que jugaban. El título del proyecto se llama Jugando a Ser. Pequeñas niñas que chiquitas jugaban a ser mamás. Hay una cosa que me llama mucho la atención, porque tú haces de alguna manera fotografía documental, porque no haces una puesta en escena, capturas lo que tienes ahí, en una tradición de blanco y negro, etc. Entonces podríamos decir en buena medida que es una fotografía documental, entrecomillada, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una gran poesía, tanto en tu mirada, incluso en los títulos de las series, ¿no? O sea, son muy evocadores, tanto los textos, al menos un texto de un título, que ya automáticamente le da un cierto sentido a la fotografía, pero también tus fotos, también tus imágenes, tu manera de ver. ¿Y tú cómo te sientes en eso? ¿Te sientes documentalista? ¿Te sientes fotógrafa artística? ¿No te importa y tú haces lo que tienes que hacer? ¿Cómo te Es buenísima tu pregunta, porque yo también me la he hecho, no sé, también fue como casual. Yo creo que mi primera instalación, porque creo que a eso te refieres, de cómo, mi primera instalación la visualicé con una pieza que llamo Gastado el Tiempo. Pero fíjate que no, me estoy brincando. En realidad, con mi proyecto sobre las mujeres en reclusión, que se presentó en el Centro de la Imagen, y que casualmente cuando terminé el proyecto, que fueron muchos años, quise presentarlo atrapando al espectador. Y me dieron un espacio hasta el final de las salas, padrísimo, tendrías que pasar, y acondicionamos como si fuera un pasillo. Yo ese proyecto me empecé a acercar a las mujeres a través de sus historias. Esa fue la verdad. Entonces primero empecé grabando. No sabía bien qué iba yo a hacer. Es más, al principio empecé con una grabadorcita medio chafa y conforme fui escuchando historias dije, no, esto tiene que ser mucho más profesional. Entonces me compré una grabadora, un DAT, la primera que sacaba Sony, chiquita. Porque además yo no entro a estos lugares con la cámara y todo, entro con, así como me vieron, con un morral de un lado, una bolsa del pantalón, y ahí es donde llevo todo. ¿Trabajas con una cámara discreta siempre? Una camarita chiquita, mis rollos, todo. Tú me ves llegar y yo no traigo nada. Entonces, para ciertos proyectos, para Cárcel de los Sueños, por ejemplo, trabajé con un trípode todo el trabajo, pero para el trabajo de las mujeres en reclusión, todo fue así, sin trípode, sin nada. Y a la hora que se necesitaba, yo sacaba la cámara, ¿no? Trabajé las fotografías. Es la primera vez que yo presento algo como en video y audio. Entonces, trabajé el audio de tal manera, si se editó y todo, estaba perfecto, porque yo lo que quería es que tú entraras a ese espacio y escucharas lo que yo había escuchado de estas mujeres, con esa fuerza, ¿no? Y el espacio, que mandé pintar todo de gris, oscuro y todo, con estas imágenes proyectadas, esquinadas, porque yo hablo de la vida fragmentada de las mujeres, entonces se esquinan. Entonces, esa fue mi primera incursión en, si quieres llamarlo el video también, pero en realidad las fotos estaban presentadas un poco como las fotos cuando tienes esta cosa de pantalla que van y vienen, ¿no? Así. Entonces, ese fue mi primera presentación, pero de ahí pues me empecé a brincar a otros porque me encanta atrapar al espectador. Yo creo que ese es. Y hay momentos en que siento que es la única forma en que puedo mostrar y sentir lo que yo en ese momento sentí. Y a partir de ahí todos los siguientes proyectos siempre han estado de cierta manera influenciados para que se presenten. Soledades Sonoras es un espacio
que acondicioné para que el espectador entre y forme parte de esa sensación y de esa vida que yo compartí. La proyección encontrada, las imágenes fragmentadas sobre los muros, las vidas fragmentadas de estas mujeres. Mi mamá sí me surtía, luego me metía debajo de la cama, una vez ya grandecita, me agarró con el cuchillo, sí, miren, aquí traigo la cicatriz. Me agarró mi madre con el cuchillo y así cree que la odio. Para nada. Siempre le digo, tú fuiste mi madre y tú seguirás siendo mi madre, mamá, pero no te odio, te quiero. Y después de tantos trabajos, décadas haciendo foto, ¿cuál crees que es el trabajo que te representa? ¿Cuál sería la imagen icónica o el proyecto icónico que representa a Vida Jovanovic? Ulises, qué pregunta. Fíjate que no lo sé. Siento que el proyecto de Cárcel de los Sueños, que fue mi primer proyecto de veras así pues de entrega total, ¿no? Es un proyecto que ha caminado mucho y es un proyecto que si yo hubiera sabido lo generoso que iba a ser conmigo, que yo creo que de cierta manera lo supe, no lo sé, porque yo pedí beca 4 veces para ese proyecto y nunca me la dieron. Pero es lo importante de cuando a los jóvenes siempre les digo eso, o sea, tú tienes que entrar a una beca primero sabiendo que vas a ganar, nada de que, ay sí, a ver si el chicle pega y todo el rollo, porque si no, tu energía no se va a eso, ¿no? Y tienes que entrar sabiendo que si no te la dan, la vas a hacer, de todos modos, porque esa es la energía que mueve. Entonces, bueno, pues no me la daban. Por fin a la 5ª me la dieron, pero ya no para el proceso de la beca, sino para la edición del libro. Pero creo que ese proyecto es un proyecto que es importante en ese sentido. Ulises, pero no podría yo decirte, porque de ese proyecto yo me brinco a hacer todo un estudio sobre mi madre, que es súper importante, porque además no le gustaba que la fotografiara, entonces es una lindura, porque sí tengo varias cosas con ella, tengo una pieza, esa sí sería probablemente la primera instalación que tengo, que se llama Gastado el Tiempo, y que tú entras a este cilindro de madera y tienes fotografía todo alrededor, ¿no? Y es la relación de una madre y una hija en un tiempo que se acaba, y eso es lo que me estaba pasando. Entonces, eso también es súper fuerte, ¿no? De ahí me voy a 10 años de trabajo con mujeres privadas de su libertad, ¿no? Y trabajo en varias cárceles en el país, porque me saco una beca importante. Ahí otra vez es increíble, porque yo primero me saco esa beca importante y hasta después me saco la beca del FONCA. O sea, me saco primero esa beca y después la del FONCA. Y la beca del FONCA es lo que me permite visitar diferentes cárceles en el país y donde empiezo a hacer como una visión antropológica, ¿no? de lo que es una cárcel en la Sierra Tarahumara y lo que es una cárcel en Guerrero, Acapulco, ¿no? Que a fin de cuentas una cárcel es una cárcel es una cárcel. Entonces ese trabajo pues también es, ¿no?, significativo, y ese trabajo se va deslizando por diferentes veredas. O sea, yo ese trabajo todo lo englobo en lo que está viajando ahorita, que casualmente a través de lo que ha pasado en los últimos años con la mujer, se empieza a aceptar ese proyecto, porque al principio costaba mucho trabajo y yo llegaba a donde se iba a exponer y primero agradecía, porque agradecía el correrse el riesgo conmigo, porque a fin de cuentas es una postura política, ¿no? Y no siempre lo aceptaban. Hubo una exposición por ahí que iba a viajar y se canceló a medio camino, que ese no era una visión del México, ¿no? Entonces, pero ahora se está dando y está viajando y es una cosa divina. Entonces, ese proyecto que titulé 27 años, 8 meses, 14 días, engloba
3 proyectos en realidad, porque engloba la primera parte que es Soledades Sonoras, de la que hablé, la segunda que es Abismo de Ausencia, y la tercera que es 27 años, 8 meses, 14 días, pero que yo englobo las 3 y así es como las presento. La gente a veces te puede decir, oye, ¿cómo le haces para ir a las cárceles, a los asilos y que no te afecte y no involucrarte? Y yo creo que tú haces exactamente lo contrario, te metes pero absolutamente a fondo. Yo creo que eso es parte del poder de tu trabajo, no solamente lo que tú vas a recoger, sino lo que tú aportas al proyecto. Platícanos un poco ese sumergirte en estos proyectos, además de tantos años, de tan largo aliento, ¿no? Y yo creo que lo importante es involucrarse, ¿no? Si no te involucras, no sale absolutamente nada, ¿no? Pero también creo que es mi forma de trabajar, o sea, yo siento que esta lentitud, ya, por llamarlo así, es la única forma que yo sé de poderme ir metiendo a estos espacios, ¿no? También es el tiempo que me toma los permisos, ¿no? Bromeo a veces y cuando me preguntaban, oye, ¿y cómo va tu proyecto de las cárceles? ¿En qué vas? No, les digo, ya me cambié. Mi proyecto ahora es conseguir permisos. Porque es una cosa, yo esperé permisos muchos años, ¿eh? Ya nada más cambiaba yo el machote, porque cambiaban al director, ponía otro director y entonces el machote y iba yo y me presentaba, porque había cárceles específicas a las que yo quería ir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cada quien tiene su... Yo no podría decir, oye, la mejor forma es darte tiempo. Es la forma en que yo he podido manejar, pues todo, mi vida de trabajo, mi vida de familia. Digo, ya mis hijos están casados y ya se fueron, pero... Pero el tema del involucramiento es un tema para todos los que hemos hecho fotografía documental. ¿Qué tanto cruzas esa frontera y te regresas? Porque entiendo que tú te involucras personalmente con tus trabajos. Pero ¿hasta qué grado entras y sales de esos lugares, de esos túneles, y logras regresar a tu entorno? Yo recuerdo que cuando yo trabajé, por ejemplo, yo hice una cosa en psiquiátricos. Después de varios días de estar trabajando inmerso en centros psiquiátricos, yo sí regresaba mal a mi casa. Y decía, a ver, tú vas y haz fotos, no estés pensando si tienes que salvar a alguien, tienes que sacar a alguien de ahí o no. Y lo fui separando. Claro. La pregunta que hace Oscar es en ese sentido, porque muchos de los jóvenes, o no tan jóvenes, que se meten a temas documentales, de pronto se involucran tanto que incluso pierden la perspectiva de lo que tienen que hacer. Y de pronto ya son representantes de una ONG y están haciendo otra cosa que no es hacer foto. Bueno, pues yo Esa pequeña frontera. Fíjate ahorita que dijiste, dije, bueno, pues a lo mejor por eso es que he querido hacer algo diferente en el camino, no solamente, porque mi idea de todos mis proyectos siempre ha sido crear conciencia, ¿no? O sea, por eso lo de crear conciencia. Y por eso a lo mejor ya di el paso a change.org. Porque bueno, hay cosas, bueno, y el trabajo se presentó hace un par de semanas en el Senado, ¿no? No sé si algo del Senado va a caminar, voy a intentar, pero la presentación estuvo fuerte y yo hablé sobre todas estas mujeres que yo he fotografiado dentro de la justicia que busco sobre algunos de los caminos. Entonces, no creo dejar mi vida fotográfica, pero sí creo que para mí ha habido ciertos momentos en donde necesito dar el siguiente paso. Claro que salgo afectada, pero sí, yo salía de cárcel de los sueños y me sentaba en el coche un buen rato a llorar. Ulises, se nos acaba el tiempo. ¿Tienes alguna otra cosa en mente? Agradecer la vida, su historia, sus fotos y la manera como lo platica. Tú tocas el mundo con tu corazón, no solamente con tu cámara, y nosotros sentimos cómo tocamos tu corazón a través de tus fotografías. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Quieres agregar alguna cosa? ¿Algo se te queda en mente? Gracias, no, de veras, muchas gracias a los dos. Me quedo emocionada. Ha sido un placer estar con Vida Jovanovic, con mi querido Ulises Castellanos, y nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. Gracias por habernos visto. Gracias.